Bueno, quiero despejar primero unas dudas para los fans de Sin Senos Si Hay Paraíso, que me preguntan mucho por Pacho y me hacen alusión a él como si él fuera mi hijo. Él es mi sobrino, hijo de mi hermana, que está por acá. Hola. Esa es mi hermana. La segunda duda que quiero resolverles es que muchas personas me dicen, los críticos me dicen, es que usted es nepotista porque mete a su sobrino en la novela. Les quiero aclarar el tema del nepotismo. El nepotismo se produce cuando yo uso bienes o dinero del Estado para beneficiar a mi familia. Ese es el nepotismo. Pero como yo lo que estoy usando son recursos privados de los canales, y yo obviamente consulto con ellos, puedo meter a mi sobrino aquí. Como a Pacho le consta, muchas veces lo mandé a casting, sí, y le dije, Pacho, pues gánese el papel, vaya a casting, y si lo gana, pues se lo gana. Finalmente lo ganaba, que tiene mucho talento, o yo no sé si el jefe de casting diría, metamos al hijo del libretista, alguna de las dos vainas. Pero eso no es nepotismo, eso es querer ayudar a la familia, y ese es un primer deber que tenemos todos. Cuando ustedes puedan acariciar el éxito o una posición de poder o un bienestar económico, la primera obligación de un ser humano es su familia. Bueno, consigo mismo primero y segundo su familia. Entonces yo no he hecho nepotismo porque yo nunca he hecho como muchos congresistas que ponen a las esposas, a los hijos, a las tías, a los primos en cargos públicos. Eso sí es nepotismo. Como por ejemplo esta muchacha, la Callita Daza, que ya trabajaba en el gobierno, trabajaba en la UTL de Álvaro Uribe y la iban a poner a la hija en una embajada, en un consulado aquí en Miami. Eso es nepotismo y se está dando mucho. Yo veo muchos congresistas que en corrillos me dicen, no, es que el gobierno, no, es que Duque es un idiota, un imbécil. Y después cuando llega el momento de hablar, no hablan. Digo, ¿qué le pasa a este tipo? Digo, los callaron con puestos. Eso no es mi caso. No tengo un solo empleado público en ningún puesto de Colombia. El dinero con el que nosotros pagamos los impuestos es gastado en sueldos, en beneficios para otros, de nuestro dinero. Pero hay una cosa peor ahí, Pachito. Y es que resulta que cuando yo pongo a mi hijo, a mi esposa, a mi hermano en un cargo público, por ser quien soy, o sea, por ser un senador, estoy quitándole la posibilidad a millones de personas que quieren estar en ese cargo, pero no tienen hermano, ni papá senador, ni tío senador. Ese es el nepotismo. Es una cosa inmoral, porque yo dejo de competir, cierro la competencia a personas que hasta más capacitadas pueden estar, pero no tienen palancas. Ese es el nepotismo. Claro, y por esa razón también, muy consciente, por ejemplo, yo vivo muy ligado a Gus, pero por esa razón yo me desligué mucho de Gus, de la política, porque es un lugar donde por respeto a ustedes yo no puedo estar, porque hago uso, si estoy ahí usando el dinero que ustedes aportan a través de sus pagos, impuestos y todo, usándolo para mi beneficio, yo creo que no es nada justo ni consciente. Entonces yo por eso decidí dar un paso al lado y seguir con mi vida común y corriente. Para no ir más lejos, para terminar el tema, dos ejemplos. Uno, cuando yo trabajaba con el señor Enrique Parejo González, exministro de Justicia, galanista, se presentó un episodio que mi secretaria, que puede ver ese video, me puede dar fe de esto, y fue que el hijo va, cuando él era concejal de Bogotá, con una hoja de vida, le dice, papi, ayúdame, o papá, yo no me acuerdo cómo le dijo, ayúdame a conseguir un empleo. Y él le dijo, hijo, si te ayudo a ti, estoy jugándole sucio a millones de personas que no tienen papá concejal, así que búscate tu empleo. Eso es por un lado. Y lo segundo, pues, para no ir tan lejos, mi hija estudió en la universidad, en la Escuela Colombiana de Ingeniería, estudió Administración de Empresas. En la Universidad de La Sabana se especializó en recursos humanos, creo. Y mi hija no tiene empleo. Y yo no he querido ni voy a llamar a nadie para que le dé un empleo. Ella tiene que buscarlo, porque así son los 50 millones de colombianos que no tienen familia en el gobierno o en el Congreso. Bueno, en fin, para terminar ese tema. Por ese tema llegamos a una cosa que estábamos hablando anoche, es ¿por qué yo tengo que ayudar a mi familia cuando yo quiero aportarle desde el punto de vista individual, con mi buen comportamiento, con mi ética a la sociedad? Pues yo estoy haciendo ahí mi grano de arena para que haya una sociedad mejor, un mundo más justo. Pero yo les decía a ellos que también hay que hacer por la familia, en segundo lugar, después de hacer por uno, en tercer lugar, hacer por su país. Entonces yo voy a las marchas, yo voy y protesto, yo me indigno por lo que no está bien, pero hago alguna acción. Y en cuarto lugar, el mundo, el planeta.
que es pues, lo que ya les comenté en el video pasado. Nuestra colaboración chiquita es andar en un carro eléctrico. Digamos que no emite gases tóxicos que generan calentamiento global, pero alguien también puede hacer por el planeta sembrando árboles o siendo activistas o compartiendo en internet información importante sobre el medio ambiente, el calentamiento global. Bueno, luchar, activistas del planeta. Entonces, teníamos esa discusión porque, muchachos, ahí entran ustedes. Porque anoche pensamos que existe solamente un bien común, ¿no? Para la humanidad, y es el avance en todos los aspectos, emocional, psicológico, como humanidad, tecnología, en todo. Y existe un solo bien común, y ese bien común se logra, hablábamos que a través del despertar como humano, de ser consciente de las causas y los efectos que como humanos estamos logrando en el planeta. Les decía, como decía Gus, ese cambio sí nace desde el uno, desde el individuo, desde la persona que despierta y se da cuenta que desde su propio sí puede ayudar a que el planeta, el país, la sociedad avance, y a través de su despertar comienza a arrastrar a otros. Es decir, Gustavo en su despertar hacia la lucha social ha despertado a muchas otras personas para que ese cambio se dé sin tener pesos distintos en otros lugares, o que otra gente se beneficie a través de otros. Entonces estamos hablando más o menos de cómo se puede dar ese cambio a través de la humanidad, ¿no? Okay. Santi. Y Santiago tenía otra posición que es, bueno, explícala tú, pero él decía algo también, decía, no, pero es que yo no puedo ayudar a mi familia, al país y al mundo si yo primero no soy una persona transformada, consciente. ¿Cómo era la carreta, papá? Pues mi opinión en cuanto a eso es que, claro, primero va el proceso individual. Básicamente yo no puedo amar a otros si no me amo a mí mismo, es algo así. Si yo no estoy en un nivel de conciencia elevado, vibrando de maneras diferentes al resto, pues no estoy haciendo nada, porque es que el cambio empieza en uno. Si yo no llego a un nivel en el que estoy, digamos que mentalmente despierto, con la conciencia ya más abierta a otras informaciones, pues yo no voy a poder reflejar ejemplo en los demás. La gente sigue a la gente que da ejemplo, que dice, uy, ese man hace tal y tal vaina, entonces yo quiero hacer eso, quiero de ciertos pasos seguir el camino que él ya hizo. Entonces, si uno no logra individualmente llegar a un nivel de conciencia elevado, pues uno no va a poder arrastrar a la familia, después al país, después al planeta entero. Sí, es la famosísima que han dicho siempre, el cambio comienza desde uno, y parece una bobada, pero en realidad sí comienza desde uno, porque si yo no despierto, ¿cómo contagio a mi familia, a mis amigos, a la humanidad? Entonces, esa tontada y frase de cajón del cambio comienza desde uno es verdad. Desde cualquier hábito, comportamiento, sentimiento, pensamiento que sea constructivo para la humanidad, ahí usted ya está realizando un cambio. Esa era la otra parte de la charla, pues nos desviamos un poquito, Sí. pero de pronto a alguien le interesa la carreta. Es cómo cambio, cómo llego a la luz, cómo genero luz en vez de oscuridad, Exacto. cómo genero amor en vez de odio, cómo aporto en vez de volverme problema. Y pues no sé, si quieren quedar otros 5 minutos, pues le echamos el cuento. A mí me enseñaron desde pequeño un maestro que tuve que se llamaba Germán Nieto, de carne y hueso, pues casi familiar mío, porque fue a donde vine a vivir cuando murió mi padre. Mi mamá quedó con 6 hijos, yo tuve que venirme a vivir a Bogotá donde una amiga de mi mamá, eso que mis amigas me ayuden un ratito, y entonces había una señora que se llamaba Aurora Nieto, y yo me fui a Bogotá a vivir a su casa, y Germán es hijo de Aurora Nieto, y ella ya murió, una segunda madre que tuve, y yo estudié en esa casa 2 años, en el barrio Restrepo del sur de Bogotá. Ahí estudié en un colegio que se llamaba, me olvidó el nombre, y estudié primero y segundo bachillerato, y ahí conocí a Germán Nieto, y él me dijo que la forma de poder liberar conciencia, él habla de que la conciencia del ser humano está atrapada en sus defectos, y esos defectos lo esclavizan. Entonces hablaba de los pecados capitales. Entonces
A usted lo esclaviza la ira, a usted lo esclaviza la gula, a usted lo esclaviza el orgullo, lo esclaviza la codicia, eso lo vemos mucho en política, a usted lo esclaviza la lujuria. Todos esos agentes dentro de su conciencia lo gobiernan y lo manipulan. Entonces la lujuria dice, cómase esa vieja, la codicia le dice, róbese esa plata, nadie lo está mirando. La gula te coge y te da 3 vueltas y dice, cómase todo eso que a usted le cabe, no desperdicie comida. La pereza le dice, quédese dormido otros 5 minutos, fresco, que aún no pasa nada, ponga el despertador 10 minutos más tarde. Entonces, todas esas voces que están dentro de la mente, dentro de la conciencia, han achicado la conciencia a niveles muy chiquitos, de 2-3%, que es el que maneja más o menos el grueso de la población. Hablan de personas ya muy abiertas, con la mente muy consciente, como Albert Einstein y otras, Beethoven y bueno, otros maestros, y hablan de que han liberado conciencia. ¿Cómo? Eliminando esos defectos, eliminando la envidia, la gula, la pereza, la ira, la lujuria y otros, son 7. Entonces, a la medida que yo elimino la envidia, mi conciencia crece. En la medida que yo elimino la lujuria, mi conciencia crece. Todos hemos sido lujuriosos y es uno de los más difíciles de romper, digamos. En la medida que yo rompo la codicia, mi conciencia crece. Y en la medida que mi conciencia crece, pues yo soy una persona que voy a tener más sabiduría, más voluntad, más una cantidad de virtudes que le van el universo o Dios, en lo que crean ustedes, les va a dar a cambio de haber hecho ese trabajo. Y eso es lo que yo les explicaba a ellos. Pero ellos tienen una carreta muy parecida, que yo no la conocía anoche, y me gustó porque aunque son diferentes en la forma, en el fondo son la misma, y es liberarse, o la liberación del hombre a través de la eliminación de sus defectos. Y entonces Pacho me hacía preguntas, ya les doy la palabra, me paré en la palabra. No, hable. Pacho me decía que él lo haría a través del amor. Dice, tío, para mí todo es amor, a mí me critican, me dicen cosas, y yo para esas personas, ¿hay una ventana abierta, mano? No, es que nada. Para esas personas solo tengo amor. Y eso a mí me ha costado, obviamente, porque estamos en una actividad política que es difícil, hay gente que calumnia. Por ejemplo, ayer ese manguito ha hecho toda la publicidad por las redes, que yo no cumplí mi palabra. Ahí están las actas, pero es que además las muestro, no falté ni una vez en el semestre, y vuelve y dice, el que más incumple. Yo nunca he faltado al Congreso, nunca. Entonces, tomar eso con amor me queda difícil. Sí. Voy a hacerlo por ustedes, porque me parece que la enseñanza es linda. Me da rabia, entonces ahí se me manifiesta la ira, entonces me carcome la conciencia, que es lo que le estoy diciendo, y se vuelve a tomar un pedazo de mi conciencia, y yo achico mi conciencia, porque me da rabia que un tipo que está diciendo mentiras me calumnie, ¿me entiendes? Bueno, eso es otro cuento. Entonces, el camino que yo miro para allá es la eliminación de los defectos, otros le llaman los egos, y hay unas técnicas para hacerlo, la autoobservación, estarse mirando cada vez que se manifiesta uno de estos defectos, eliminarlos, ser consciente en el momento que se manifiesta. Y ellos hablan de llegar a esa liberación a través del amor. Entonces yo quiero que les echen esa carretica. Si están interesados, quédense, si no, tranquilo, váyanse a escuchar música o reggaetón, lo que sea, pero pues, aquí los dejo para que... Sí, no, es sencillo. Santi, qué pena, yo tengo la palabra. Aquí de pronto no importa las formas, no importa si alguien practica algo que se llama cristianismo o otro es católico, no importa las formas. Aquí lo que importa es el fin. Y cuando el fin es amar primero, amarte a ti mismo y amar al prójimo como sea, ese fin es el amor, es un fin bonito. O sea, ¿qué de malo puede haber en un sentimiento donde usted todo lo quiera solucionar con amor? El pedo es, o el problema es, ¿cómo hago cuando me calumnian, en su caso? ¿Cómo convierto ese sentimiento en amor? Que es la gran pregunta que uno le hace a todo el mundo, o que todo el mundo se hace. ¿Cómo convierto ese sentimiento en amor? Entonces no importa las formas. Yo creo que el ser humano, el planeta está despertando a nuevos caminos de conciencia, y eso es lo importante, que la gente a través del camino que sea, siempre y cuando los deseos y el camino sea constructivo. Pero usted dice que no importan la forma ni los caminos, sí. Y yo por ejemplo veo que los cristianos, sí, que son personas que pues imparten los conocimientos que nos dejó Jesús, sí, y que bueno, sí, ustedes saben la carreta. Yo los veo en el Congreso, aliados con el César, o sea, con el del opulente, con el del poder, con el que oprime al de abajo. Sí. Y
no lo veo aliado con el pueblo. Entonces eso a mí me da rabia. Yo manejo muchas rabias. Claro. Las estoy manejando, las estoy calmando. Obviamente ustedes ya saben, mi antiuribismo me hace, no lo odio, lo juro por ustedes, Sí. nunca lo he odiado a ese señor, pero quiero que se haga justicia. Entonces eso me angustia y yo no debería sentir eso, debería tomarlo con calma. Pero yo digo, bueno, ya han aparecido otros periodistas, más gente que se ha envalentonado y lo enfrentan porque la justicia no ha sido capaz. Entonces yo ahí ya siento un poco de paz con eso, pero hay injusticias que me llenan de rabia. Sí. Ir al Chocó, ver un niño tomando agua negra, ir a la Guajira y ver un niño suplicando un poquito de agua porque no tienen sed, a pesar de que es un departamento muy rico y que lo están explotando hace 40 años en el Cerrejón, y que eso no le ha dejado ninguna riqueza, y los pocos que le han dejado, las pocas regalías, se las han robado sus políticos. Eso me da rabia. Muy difícil transformar esa rabia en amor, pero sé, por lo que ustedes están hablando y por lo que hablaron otros grandes maestros, que es el camino. Ahora, explíqueme cómo. Claro. Imagínate que, Santiago, habla, perdón. No, dale. A ver, Santiago. Habla. Santiago me dijo cosas bonitas ayer por eso. Pues es que depende a lo que se refieran con el camino. O sea, el camino O los a medios. qué, el medio a llegar a dónde. Porque sí, o sea, cuando hablamos del amor, que es como la sustancia principal, la ley de vida de todo el universo, todo debería partir de ahí, todo se debería solucionar con eso. Pero claro, entonces llegan las injusticias que usted siente, que a este lo robaron un día y cómo va a amar al ladrón, Que lo mató sí, la que lo víctima, mató, ¿cómo o sea, era? mil vainas. Pero entonces ahí es cuando siento que se une a lo suyo, a lo de eliminar ciertas cosas de la conciencia. Para mí eso es que es muy relativo, o sea, cada quien tiene sus creencias distintas, pero para mí eso son creaciones humanas. Lo que usted está diciendo, que no, que tengo que eliminar la lujuria, tengo que eliminar la ira, son cosas que existen obviamente, pero son cosas que son parte de la humanidad, de este plano físico en el que estamos, que después de todo no es donde pertenecemos realmente. Entonces puede que usted, que su vida se centre en autocorrección, que hice hoy, no, claro, la embarré allí con la lujuria, me quise comer esta vieja, lo que sea. Para mí eso, yo quito mi atención de ahí simplemente, o sea, para mí eso son cosas exteriores y me meto en cosas más interiores, porque para llegar a ese amor del que empezamos hablando, uno tiene que silenciar el mundo exterior, o sea, usted tiene que meterse. Pero eso no en es su más o menos lo interior. mismo. Si yo quiero silenciar el mundo exterior, no es silenciar todas esas tentaciones de robe, mate, cómase la vieja, métase este vicio, emborráchese, vuélvase mierda, envidie a esa persona, hable mal de ella. Eso no es lo que hay que silenciar, pero eso no es automático, eso hay que hacer un trabajo Hay que hacer un interno, trabajo digo yo. Claro, pues sí, empieza desde el interior, pero igual es que depende también el nivel de conciencia de cada individuo, o sea. Usted habló que no pertenecemos a este plano. ¿Entonces a qué plano pertenecemos? No, pues eso ya es ir más complejo, más adentro de esta información que yo manejo, pero ¿Cuál otro plano? nosotros, pues hay muchos planos, o sea, nada más nosotros nos componemos del plano físico, que es el plano etérico, que es donde está la matriz etérica, que es como una información en la nube acerca de Matriz todo. etérica, ¿qué es esa mierda, Pacho? Matriz etérica, no, Claro, es que- uno no puede dejar a los hijos solos, miren con lo que terminan hablando, ahora matriz entienden, etérica. ahora no, entienden no, por qué crucificaron a Jesús, porque llegó así de loquito a decir que se amen los unos a los otros y que hay que amar al que roba impuestos y hay que amar a la prostituta. Usted me hay decía que ayer, amor. ¿usted cree que para usted Hitler Exacto. o Uribe vale lo mismo que usted? Yo le hacía esa pregunta. ¿Cómo me cuenta? Yo le hacía la pregunta a Gus de que si para Dios, sea cual sea tu Dios, Iti, una estrella, el sol, lo que sea, para Dios, ¿usted qué cree? ¿Que usted es igual a Uribe o son distintos? Para mí, desde mi punto de vista, desde mi información, Uribe y el tío son seres de energía completamente igual, con creaciones completamente distintas
en este plano. Tal vez uno crea con aciertos y el otro crea con desaciertos. Pero para sí. Déjalo ir. Y entonces, Pero desde mi punto de vista, sin saber quién acierta y quién desacierta, porque no estamos eso es lo diciendo otro. que el bueno sea él o el malo sea yo o viceversa. Claro. Que yo sea el bueno y él el malo, no, sino somos distintos. pero hay un común denominador. Los desaciertos por lo general ocasionan miedo, un sentimiento en baja frecuencia, negativo. Entonces, usted puede medir un desacierto cuando ocasiona miedo o caos o se siente negativamente, por así decirlo. Eso es un poco más profundo, pero estamos tratando de explicarlo para que la gente la entienda. Entonces, cuando usted tiene un sentimiento en alta frecuencia de amor, de generosidad, de bondad, yo estoy completamente seguro que eso no es un desacierto. No. Eso no es, o sea, obvio, hay quienes matan y se sienten bien, y para ellos tal vez eso es el orden de las cosas, pero para el común denominador de las personas no. Para el común denominador de las personas es la paz, la armonía. Cuando uno está en esos sentimientos es porque los aciertos creativos han sido perfectos. Entonces yo le decía a Gus y le pregunto, ¿qué pensaría Dios de ustedes dos? ¿Los ve distintos? ¿Los ve, se parecen? ¿Para él usted es igual? Desde mi punto de vista son exactamente iguales. Son seres energía que Dios no califica por sus actos aquí. Ese es mi punto de vista. Okay. No, es decir, obviamente sus aciertos creativos le van a traer un premio por su comportamiento. Sus desaciertos le van a traer también un premio, positivo o negativo. Hagamos una cosa y ahí yo sabré qué tan interesados están en el tema. Como vamos a llegar ya al sitio por donde vamos, les propongo, vamos a grabar de vuelta la segunda parte de esta charla. Otro documental. Si este lo vamos a poner en YouTube, si llega a tener 100,000, ponemos la segunda parte. Pero no es por presionarlo para que le den like ni nada, sino que uno se da cuenta si hay gente interesada. No, si hubo interés, sí. Incluso 80,000, 70,000, bueno, a los que sean 50,000. Y ponemos la segunda parte de la charla que la vamos a hacer de allá para acá. O sea, para devolvernos a la casa. ¿Listos? Porque la charla está muy interesante. Tiene que ver con el crecimiento espiritual. Tiene que ver con una enseñanza que yo les voy a compartir a ellos. Porque pues Santiago tiene unas metas en la música. Ustedes ya saben que él está haciendo música, componiendo canciones, produciéndolas, etcétera. Está arrancando hasta ahora. Y Pacho tiene unas metas que se ha venido a Estados Unidos precisamente a cumplirlas, que es llegar a Hollywood. Son metas bien ambiciosas, como las tenemos todos. Entonces, ¿cómo llegar a esas metas? ¿Cómo cumplirlas? Y yo pues les voy a compartir humildemente pues los pocos secretos que tengo de cómo he podido llegar desde la pobreza absoluta en que viví cuando niño a mis días, a estas posiciones que ustedes ya conocen pues de lo que soy. Entonces, vamos a hacer la segunda parte. ¿Listos? Despídense. Chao. Chao. Feliz